solución. Nosotros somos los que no nos damos cuenta de por qué lo permitió. Pero él tenía la respuesta. En cuarto lugar, el hombre, según la palabra de Dios, no puede hacer nada como para conseguir algo que le garantice la salvación o algún aspecto que le permitiera tener fe natural, libre albedrío, para decidir, yo puedo recibir a Cristo cuando quiera. Eso podés pensarlo vos, que tenés información de las cosas de Dios y que podés resistirte porque de chico conocés cosas. Pero la verdad es que va a suceder lo que Dios determinó en el tiempo que Dios determinó. Por eso, vieron que siempre hablamos en la iglesia, hay personas que van a venir. Y por ahí no entienden el Evangelio el primer día, ni el segundo, ni en el primer mes. Pero la amistad, la relación familiar con que él se siente en una congregación, va a permitir que en el momento que Dios diseñó, entienda, sea convencido de pecado, de justicia y de juicio por el Espíritu Santo. Y le dé la fe para creer. Y el individuo termina creyendo. Es Dios el que hace esa tarea. No nos desesperemos. Punto 5. No hay ninguna posibilidad de que Dios está obligado a salvar al hombre que está en Adán. No está obligado. Eso es al revés. El hijo de ira e hijo de desobediencia es el que está en Adán. Así que él es el que necesita que Dios lo salve. Agrego otro punto. En el juicio futuro que va a haber a las naciones vivas de Mateo 24 y 25, lo que ustedes van a ver es que hay un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Pero todavía no llegó ese tiempo del final de la tribulación. Pero el diablo y sus ángeles tienen el lugar preparado. Entonces, ¿quién me puede asegurar a mí ante un Dios soberano que va a decidir cuando Él quiera, cuando se le dé la gana? Y que Dios tiene que andar por detrás con un perrito faldero a ver si le tira un hueso de fe. Algo no está bien en la organización teológica de ese pensamiento. Finalmente, si nosotros revisamos dónde están los muertos en este momento, que es precisamente el Hades, y miramos dónde van a estar después, Dios también tiene preparado un lugar para ellos. Dios no le preparó de antemano un lugar al incrédulo para que se queme. No está el inconverso elegido para perderse. Pero al estar en Adán, Dios es libre de permitirle que esté separado eternamente de Dios. Y Dios no es injusto. Esto no se capta bien, pero esto es teología bíblica, no es teología calvinista, no, esto es teología bíblica. ¿Vamos bien hasta ahí? Buenísimo. Y finalmente, la palabra de Dios solo asegura salvación a los que están en... Exactamente. El resto, ya sea del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento o del futuro, solo en Cristo. Solo en Cristo. Bien, aquí termina esto que fue la primera parte. Si tienen preguntas, las contestamos y si no, entramos a ver las 33 riquezas de la gracia. ¿Vamos? ¿Preguntas? ¿Preguntas de David? ¿Entraste al punto 2, David? No, pero ahora voy a otro. Es que... pregunta de lo que dijiste si se escuchó. Vamos al punto 2. Tenés que abrir otro. ¿Cuál era el otro? Total, en el total. Ok. Perfecto. Sobre lo que se dijo, se escuchó un poco más. Lima, a vos te conviene ahora. Sí. Que lo hagan, porque si te puse volumen. Dale. Dígame si se escucha
Si me preguntan algo, háganlo. Estoy justo para empezar lo que significa ser salvo. En este caso es el temario que vamos a desarrollar. Miren, mientras van haciendo preguntas, les cuento. ¿Están en el plan eterno de Dios? Hay mucha... ¿Sí? Mucho lío, ¿no? No, se escucha bien. ¿Perfecto? Yo acá escucho como que retumba un poco. Bueno, listo. Bueno, las 33 riquezas de la gracia, la primera que vamos a ver es, no la vamos a desarrollar, la voy a contar nomás, es estar en el plan eterno de Dios. Esto que vimos, elección, predestinación, ser llamado, ser glorificado, ser justificado, todo eso es estar en el plan de Dios. Ese es el primer punto. Ni siquiera nos pusimos a ver otros temas, como por ejemplo, estamos redimidos. La redención es un tema que después, en el estudio completo, contiene tres aspectos. El de pagar el precio, y como creemos que la Biblia enseña redención ilimitada, esa palabra agorazo solo implica que Cristo pagó el precio por toda la raza humana. Eso está apoyado además por 1 Juan 2, 1 y 2, cuando dice que el Señor Jesucristo es la propiciación por los pecados del creyente que comete en su vida diaria y también por los de todo el mundo. Entonces, potencialmente, la obra de Cristo se llamaría redención ilimitada en cuanto al valor de esa obra. Pero en cuanto a la aplicación, por haber decidido crear en el decreto divino de salvación número 1, y en segundo lugar permitir el mal, todos los que están en Adán no podían elegir a Cristo, no podían elegir a Dios. Y por eso somos enemigos de Dios en nuestra mente, por eso somos personas que somos hijos de ira. Lo mismo que los demás, dice Pablo. Pero una vez que Dios está libre para elegir, entonces ahí conoce, llama, escoge, predetermina, etcétera, etcétera. ¿Seguimos? El tercer tema que vamos a tocar sería reconciliados. Eso implica que el hombre, al estar en Adán, es enemigo de Dios. Y para ser reconciliado, la obra de Cristo en la cruz te da dos oportunidades. Una reconciliación potencial para todo ser humano y una reconciliación específica para el creyente. Así como hablábamos de atracción general y de atracción particular. Respecto del punto 4, puesto en relación con Dios por medio de la propiciación. La idea de que Dios es propicio al hombre es por la obra de Cristo, no por la conducta, no porque sea más religioso o menos religioso. Es porque al recibir a Cristo, ahora estoy ante una mirada favorable de Dios. Ya no estoy en una situación que no tengo relación con Dios. La obra de Cristo me permite que Dios me mire favorablemente y me acepta con un montón de cosas que son estas que estamos viendo, más las que vamos a seguir viendo. Perdonados de todos los pecados. Pasados, presentes y futuros. Si todos los pecados están perdonados, Dios está libre para recibirme ante su presencia con gran alegría y sin ninguna mancha. Más allá de que en mi andar diario, que acá ilustramos con algo que Jesús hace en la última Pascua con los discípulos, de lavarle los pies. Y la charla es con Pedro. No, Señor, ¿cómo vas a lavar los pies vos a mí? Yo te tengo que lavar vos. Y le dice, Señor, no, pero si yo no te lavo no tenés parte. Eso se refiere a relación de comunión.
le dice, no, entonces bañame, lavame la cabeza. No, si ya estás limpio por la palabra que les hablé. Lo que ahora necesitas, mientras andás en tu vida diaria, es limpiarte las manos y los pies. Y al creyente, en su vida diaria, lo que se le pide es que homologuee, es decir, que se ponga de acuerdo con Dios en que cuando hace algo incorrecto, eso no está bien para la conducta de un hijo de Dios. Eso es estar de acuerdo con Dios. De que lo que hice, ese permiso que le di, no es lo que Dios esperaba. En el sentido figurado, no es que Dios está esperando, este pibe seguro que peca hoy, ya le veo la cara. No, Dios no hagan eso. Dios vive en un eterno presente, el pasado, el presente, el futuro es igual para él. ¿Se acuerdan cuando le preguntan a Jesús con respecto a los muertos, los saduceos, y el Señor les tiene que contestar, che, pero ustedes no leyeron que en la zarza Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Por qué no usó el tiempo pasado? Yo fui, porque ya se había muerto Abraham. Y el Señor le tiene que decir, para Dios no están muertos, están vivos. Y eso es para seguir aprendiendo de la Escritura que Dios tiene planes perfectos. Avanzo un poquito más. No hablamos de las 3 palabras de redención, solo hablamos de una. Pero quiero pasar a las 6. Unidos vitalmente a Cristo para el juicio del viejo hombre, para que podamos tener un nuevo andar. Esto implica que Dios ya no está mirándome a mí con el viejo hombre, pero lo tengo. Y esta nueva naturaleza me permite, primero, esta nueva naturaleza no peca, como dice 1 Juan. O sea, no es que yo, que tengo las 2 naturalezas por haber recibido a Cristo, la de Adán y la nueva, no voy a pecar. Voy a pecar. Pero esa nueva naturaleza me dice, podés andar por aquí. Quiero que tengas este nuevo andar. Como dice en Romanos 6, al estar identificados con el Señor Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección, la muerte no tiene más poder sobre Cristo y no lo tiene sobre mi persona ni sobre la tuya. Podés andar como Dios quiere, porque el Espíritu Santo te va a proveer de esa energía, de esa dinamita para la nueva vida en Cristo. Avanzo al punto 7, libre de la ley. Este punto, para los que estén en TikTok y para los creyentes por lo general, hay un bombardeo incesante. Cuando lean el PDF que les mandé, van a ver que dice que si bien la ley mosaica era justa, buena, tenía su razón de ser, no sirve para el creyente, porque al estar en Cristo ya está libre de la ley. Es superior su forma de ver ante los ojos de Dios. Entonces la ley no tiene ningún poder. Como hoy decía David compartiendo, era un ayo, era un pedagogo que me estaba guiando ¿a quién? A Cristo. Ahora estoy en Cristo. Entonces soy libre de la ley. Eso lo van a leer mejor en el apunte. Vamos a otro punto importante. Hijo de Dios eternamente. El punto 8. Esto lo tenés que tener siempre presente. Hoy David decía, ¿podríamos salir de esta relación de hijos? Acá tenemos algunos adolescentes, tienen sus padres. Algunos de ellos no tienen su papá acá. Sin embargo, sigue siendo hijo de su padre. Y si se fuera a otro lugar del mundo, va a seguir siendo hijo de ese padre. Y si fuera preso y no saliera nunca más, siempre va a ser hijo. Bueno, la posición que tiene el creyente es que Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ese derecho real de ser hecho hijo de Dios. Y les comenté hace un rato, exousia es poder del rey. Es el derecho que tiene. Entonces,
por la eternidad vas a ser hijo de Dios. Y alguien puede decir de estos grupos teológicos extremistas, entonces salgo, siempre salgo, peco todo lo que quiero, total voy al cielo. Estás olvidándote que necesitamos crecer en la santidad progresiva y necesitamos caminar en el camino de buenas obras que Dios preparó de antemano. Hijo vas a ser siempre, pero podés ser un hijo que avergüenza, como dice 1 Juan 2. Y cuando estés ante su presencia podés sentirte avergonzado de no haber hecho aquellas cosas que Dios había planeado para vos. Pero no lo sorprendés a Dios. En realidad es un privilegio que Dios te otorga como un hijo adulto, que es otra riqueza de la gracia, para que vos hagas algo del plan de Dios, llevar el Evangelio. Como ninguno de los elegidos tiene el cartelito que se prende y dice, che, predicame que soy elegido, nosotros llevamos el Evangelio. Si yo tuviera que haber elegido ahí cerquita, si hubiera estado cerca de Dios cuando organizaba todo, yo hubiera dicho, poné a los ángeles que no fallan. Poné a los ángeles, sabés que el evangelismo va a salir perfecto. No, es una tarea nueva. Y está buena, porque como no sé quién es, tengo que estar atento a lo que Dios cruza en mi camino. Porque hay coronas por eso. Hay corona de gozo, cuando uno lleva personas a Cristo. Hay una corona incorruptible de gloria cuando yo logro dominar aspectos de mi vida en cuanto a la carnalidad. Hay una corona de justicia cuando se guarda la fe, la doctrina y se hace la carrera, el ministerio que Dios te marca. Tenés una corona de vida que Dios, dice Santiago 1:12, promete a los creyentes que por amor son capaces de pasar la prueba y evitar que se transforme en una tentación. Y en 1 Pedro 5, aquellos que hacemos un liderazgo pastoral, tenemos una corona. Y también participan de ella los jóvenes, porque es igualmente jóvenes están sumisos. Los jóvenes que colaboran en el ministerio del pastor y están participando, robándose un pedacito de la corona. Y está buenísimo que nos robemos coronas. Yo siempre que le comparto a alguien le digo, yo te voy a compartir de la escritura. ¿Por qué? Porque le voy a robar un poquito de la corona que vos vas a obtener cuando ayudes en el discipulado a otros. Entonces siempre le digo lo mismo. Yo no te lo hago gratis. Estoy pensando en robarte un pedacito de la corona. Bien, avanzamos otro puntito. 9. Adoptado. Y acuérdense, adoptado no como se adopta a los niños en este mundo. Adoptado como un hijo adulto que puede participar de todas las riquezas de su padre. Avanza otro poquito. Justificados. Esto tiene que ver con lo que hablábamos antes. El que Dios te considere en una forma apta para estar ante su presencia. No es que vos sos justo, tenés la justicia de Cristo imputada. Y eso es para Dios suficiente. Cuando avanzo al punto 11, aceptable a Dios por Jesucristo. Aceptos en el amado. Esta terminología que ustedes sí van a poder leer implica que Dios no va a menospreciar a un hijo suyo. Y alguien podría decir, aún si yo tengo una conducta totalmente incorrecta, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sos acepto en el amado. No te vea Dios. Cuando abrimos la puerta de la oración en nuestro corazón o en nuestra mente o en nuestras palabras, no estamos necesitando, como el Antiguo Testamento, lavarnos las manos, los pies, entrar y después correr el velo y poner el incienso. No, eso es bajo la ley. Tenemos libertad, acceso a Dios. Avanza. 2. Hechos cercanos. Éramos, dice Pablo en Efesios, personas que estaban alejadas de Dios, alejadas de la ciudadanía de Israel, de las promesas que Dios le había hecho a Israel,
especial. Pero ahora estamos hechos cercanos, ahora tenemos una serie de privilegios superiores. Por eso en Hebreos 11 y 12, 11, 39, 40, dice que Dios proveyó algo mejor a todos esos héroes de la fe, porque los perfeccionó, pero a nosotros algo mucho mejor. ¿Por qué? Para que no sean ellos perfeccionados aparte de nosotros. Los santos del Antiguo Testamento están perfeccionados por la obra de Cristo en el Calvario. La sangre que usaban en el día de expiación y con los becerros y machos cabríos solamente cubría el pecado de ellos. Pero ellos, por lo que vemos en Hebreos 11, tenían una información que nosotros no nos daríamos cuenta. Por ejemplo, Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Eso no lo sabíamos. Moisés se sostuvo como viendo al invisible y tuvo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que las riquezas de los egipcios. O sea, Moisés tenía una información respecto a lo que esperaba a Cristo y lo que iba a venir después. Podemos seguir así montones de personajes del Antiguo Testamento. David, cuando construye el plano que Dios demuestra para que lo construya después su hijo Salomón, dice que él después divide a todas las familias de los sacerdotes en 24 grupos. ¿Y para qué lo divide en 24 grupos? Porque él dio los 24 ancianos, colaborando, que son seres creados por Dios, no ángeles puntualmente, pero sí seres creados, como los seres vivientes, contribuyendo en este gobierno del universo, de los planes de Dios. Y entonces nos divide de esa forma. Podemos pasar tiempo, pero vamos a ver otro tema. Librados de la potestad de las tinieblas, y esto está ahí en Colosenses 2, 12 y 3. Y lo podemos ver en Efesios 1:7 y en Colosenses 1, porque precisamente la sangre del Señor Jesucristo me permite que Dios me haga apto para participar con los santos en luz, me traslade del reino de las tinieblas al reino de la luz. Si estoy en el reino de las tinieblas y si estuviera en Adán, ¿cómo puede alguien recibir a Cristo cuando se le dé la gana? ¿Cómo puede creer que tiene una chispa para confiar en Dios si está en el reino de las tinieblas? Si ya vimos que estaba cegado al entendimiento, si ya vimos que no puede entender el Evangelio, no le resplandece la luz del Evangelio. Y así podemos seguir con 10 cosas más. Avanzo para el punto 14. Librado de la potestad de las tinieblas, una parte, y la otra trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora estoy en otro reino. No puedo volver más atrás. ¿Se entiende esto? Como decía hoy David, todo lo que es posicional es un regalo de Dios. Todo. Y no depende de tu conducta. No depende de que vos lo entiendas o no lo entiendas. Estos son regalos que Dios te da y no están sujetos a la experiencia emocional. Son decretos de Dios. Le agrego el punto 15. Ahora estamos sobre la roca que es Cristo, inconmovible. Vamos al punto 16. Cada creyente somos una dádiva, un regalo de Dios el Padre al Hijo. Eso lo van a ver después en Juan 17, pero hay muchos pasajes que van a poder leer en el apunte. En el punto 17, circuncidados en Cristo. La circuncisión era una señal de relación con Dios. Pero el pueblo muchas veces no se circuncidaba. Hablábamos de Moisés. Séfora tiene que circuncidar al hijo, porque Moisés va a ir a hacer un ministerio y se había olvidado de circuncidar a su hijo. La señal del pacto es esa. Y el pacto mosaico es algo de leyes para conducta posterior.
allá tener una relación con Dios. Por eso, cuando ustedes hablen del Antiguo Testamento, cuando fue salvo el pueblo de Israel, lo van a tener que colocar en Éxodo 12, en la Pascua, liberados por sangre. Por lo tanto, todo lo que sucede en el pueblo de Israel, hasta que deciden matar a Cristo, está relacionado con esa sangre de liberación. Cuando la gloria de Dios se va del templo, el pueblo tiene que volver a tener una relación con Dios en base a la ley mosaica. Pero la única cosa que tenían que haber hecho era recibir al Mesías. Al no recibirlo, solo las personas que esperaban la redención de Israel son las personas que mantienen una relación con Dios. A Simeón le dice, no vas a morir hasta que lo veas al Mesías. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de eso y vamos a ver que Saúl, disciplinado, a pesar de que fue a ver a la divina de Endor, pertenece al pueblo de Israel. Y lo vamos a encontrar. Hoy decía David, haciendo una broma, decía, sí, lo saqué, ¿cómo era? Lo metí a Judas en el lugar que le correspondía y lo saqué a Simón el Mago del lugar que no debía estar. Claro, porque muchas personas creen que Simón el Mago era inconverso. Dice que creyó y se bautizó, no tenía el Espíritu Santo. Cuando Pedro está imponiendo las manos, porque es transicional este tema, después ya en Cornelio primero reciben el Espíritu Santo y no tiene que imponerle las manos. Todavía dice de más, no, pasa que de más fue difícil, porque de más está decantado también más al mundo. Exacto, y además eso tiene que ver con vida cristiana, Mario. Vamos al 18. Partícipes de un santo y real sacerdocio. Cada creyente ahora es un sacerdote. Puede orar por otros, puede interceder, puede generar un acercamiento de personas que están lejos. Santiago 5:20, ¿se acuerdan? Me dice, hermanos, si alguno de entre ustedes, que es otro hermano obviamente, se extravía y vos lo haces volver, estás haciendo una tarea de salvar de muerte un alma, no que tiene la muerte de separación eterna, sino que está infructuoso, no está sirviendo al Señor, no tiene fruto. Pero al hacer esa especie de sacerdocio, eso te permite que esa persona vuelva a la relación con Dios y a tener fruto. Bueno, seguimos más rápido. 19. Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Propiedad de Dios. Cada creyente obviamente tiene el sello del Espíritu Santo, pero aquí estamos como estas bendiciones más globales. Ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos al Salvador. Esto es un paseo solamente. Cada uno de nosotros es ciudadano de ese lugar, del cielo. 21. Ahora somos de la familia y de la casa de Dios. Antes no. Fíjense que se hace bien cuando se dice, las personas sin Cristo, ¿son hijos de Dios o son criaturas de Dios? ¿Por qué? Porque los que predican de los evangelios sinópticos te pueden tomar la parábola del hijo pródigo. Pero el hijo pródigo siempre fue hijo y su papá siempre fue su papá. Pero los que están en Adán no son hijos de Dios, son hijos de ira. Hijos de desobediencia. Entonces, ahora nosotros estamos en la familia y en la casa de Dios. ¿Quiénes están en esa familia de la casa de Dios? Si vamos al capítulo 12, versículo 22 de Hebreos, en esa Jerusalén celestial, futura, eterna, están todos los creyentes, por eso dice la congregación de los primogénitos. La palabra congregación es eclesia. La tradujeron, no la pusieron transliterada como iglesia. Una salvedad ahí para lo que se escucha, que atrae mucha gente. Sí. En los lives, siempre los hermanos, algunos dicen que no interrumpa, ¿viste? Sí. Pero esto es necesario, la gente de acá no
El problema es que ekletos implica alguien que es sacado de un lugar para juntarse en otro lugar. El pueblo de Israel utiliza recién el término ekletos cuando es sacado de Egipto. Y eso es lo que Esteban está diciendo. Es un grupo llamado afuera. Pero voy a lo que yo me refiero. Una vez que volvían a su casa no había más asamblea. No. En cambio la iglesia sigue siendo iglesia siempre. Exactamente. Nosotros como iglesia estamos formados por judíos y gentiles. Acá casi todos somos gentiles. Pero somos parte de la iglesia en todo momento. Vamos de vuelta, me expliqué mal. Ellos ven un solo pueblo. Ese sí. Un solo pueblo, la iglesia, todas las bendiciones de Israel, fracasó, nosotros somos Israel espiritual. ¿Está bien? Entonces, ellos ven la asamblea, ven la iglesia, y la iglesia para ellos les puede dar el comienzo tranquilamente en Abraham, porque por la fe, antes de la ley, nosotros somos gentiles y se meten ahí. No en cuanto a la fe, sino la iglesia. Entonces la iglesia es una donación de ellos dos porque siempre hubo gracia. Y todos los términos te lo aprenden ahí. Sí. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, quizá lo más fundamental que ya estudiamos, y a la gente que nos está escuchando ahora y no lo sabe, la Biblia en 1 Corintios 10:32 nos divide en tres grandes etnias o razas, si queremos llamarlo. Una raza que es gentil, que empieza con Adán y no terminó todavía. Pero cuando Dios llama a Abraham, hace otra raza, que es la hebrea. Y se llama hebrea porque descienden de Eber, un hijo de Sem. Y cuando Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel, así queda la tribu de Israel o la nación de Israel con ese nombre. Sabemos que en el periodo de Roboam, el hijo de Salomón, se dividió, pero Roboam se llevó 10 tribus y a Roboam le quedó Judá y Benjamín. Y después, cuando vamos a los profetas, se va a encontrar que Israel se le llama las 10 tribus del norte y Judá contiene a Benjamín, pero esas son las 2 tribus del sur. Dios las deja por misericordia a la promesa hecha a David, no porque el pueblo lo merecía. Pero ellos no eran una iglesia desde el punto de vista de estar bautizados con el Espíritu Santo, porque el creyente es metido en un cuerpo cuando recibe a Cristo, pero Israel no. Israel tenían que circuncidarse todos. Por eso acá Jason decía, son los, como decía él, son los beneficios que tenemos como creyentes. Yo le dije a Rodrigo la vez anterior, corrija al creyente por cristiano. ¿Por qué? Porque somos creyentes, pero también somos hijos de Dios, somos discípulos, somos hermanos, hay un montón de calificativos. Claro, por cristiano, porque estas bendiciones de riqueza de la gracia no las tiene Abraham, no las tuvo Moisés. ¿Me explico o no? Sí. En el apunte creo que ahí puede, bueno, no pasa nada, pero es un detalle importante porque eso está dándole fuerza a ellos y como siempre somos que somos creyentes, no, lo cristiano es algo que nace por la obra de Cristo. Bien. 22. Estamos en una relación de comunión con todos los santos, estén donde estén. Hayan partido con el Señor o todavía no se hayan convertido. Pertenecemos a una comunidad que tiene una relación por estar en Cristo. ¿Sí? 23. Una asociación celestial. Asociado con todos los santos que van a estar en la presencia de Dios. Esto lo van a estudiar ustedes, ahora termino. 24. Tenemos un acceso irrestricto a Dios cuando queremos, en el momento que se nos da la gana de charlar con Dios, lo podemos hacer. Diferente de Israel que tenía que ir hasta el tabernáculo. 25. Dentro de un cuidado mucho mayor. Dios tiene cuidado de la creación.
pero al pasar a ser sus hijos, el cuidado es mucho mayor. Y esto lo van a ver en el apunte muy fácil, porque no se le promete a la criatura las cosas que se le van a prometer al creyente para toda su vida. La presencia de Dios, el cuidado de Dios, a pesar de que hay pruebas, o puede venir una enfermedad, pero la relación con Dios es mucho mayor que las personas que reciben la lluvia, el sol, que son conversos, ¿no? El cuidado es mucho mayor para nosotros. 26. Tenemos su herencia. Lo que Dios ha dictaminado es que tenemos su herencia, pero somos parte de la herencia de los santos. Una cosa es la herencia de Dios, en donde somos coherederos también, y otra es la herencia de los santos en luz. Porque vamos a estar en la eternidad disfrutando de la cosa de Dios. En el 28, el creyente es luz en el Señor. En el 29, está unido vitalmente tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo. El creyente es moral, pero está unido para tener vida, porque Dios ahora es nuestro Padre Celestial, el Hijo es un coheredero, hermano mayor, y el Espíritu Santo es nuestro sello, pero es el que nos guía, el que nos ilumina, el que se dedica a formar en nosotros el carácter de Cristo. Nos da el fruto del Espíritu, etc. 30. Bendecidos con las arras o primeros frutos del Espíritu Santo. Esto no lo tenían los judíos del Antiguo Testamento. Israel nunca tuvo esto. Y las arras es la primer cuota de que Dios te va a dar todo lo que te prometió aquí. Todo esto lo vas a tener. Salud. 31. Glorificados. Eso lo vimos en Romanos 8:30. Estamos glorificados. No nos damos cuenta. 32. Estamos completos en Cristo. No necesitamos absolutamente nada más. Y 33. Todas las bendiciones espirituales están en Cristo, son nuevas. De aquí en adelante empieza el desarrollo de cada uno. Pregunten lo que quieran, comamos y bebamos, pero no vamos a morir mañana.